Algunos dicen, no va a venir la topadora. Entonces, ¿qué? Yo hace como 20 años que estoy ahí. Vamos a pelear hasta el último, más. Me quedo acá a luchar por el pedazo de tierra, por el rancho de chapa que tengo, y me quedo a luchar. Y Nuevo Alberdi es un barrio periférico de la ciudad, algunos lo llaman villas, a nosotros nos gusta más llamarlo barrios populares, donde son asentamientos irregulares, donde la mayoría de la gente va llegando y los mismos vecinos van vendiendo sus terrenos para que vengan. Hay un canal que divide el medio en el barrio, ese canal lo que hace es como diferenciar de dos paisajes más o menos diferentes. Nosotros le decimos la zona urbana y la zona rural. Nuevo Alberdi tiene, quizás a diferencia de otros barrios populares de nuestra ciudad, incluso de nuestro país, una particularidad. Por un lado, un barrio más consolidado, pero se combina en su ubicación con las últimas 500 hectáreas que tiene la ciudad de Rosario para crecer en términos de expansión urbana, ¿no? Hace 40 años que estoy viviendo de este lado del Nuevo Alberdi, en zona rural. Nosotros en el campo éramos la tercer casita que había, sobre el arroyo. En zona rural hay muchos horneros grandes, muchas ladrillerías inmensas. Hay chancherías. Y yo pienso que la tierra lo trajo a ellos, porque se puede hacer mucho los adobes. Y de este lado hay muchos albañiles. Yo me casé a los 21 años en San Juan y me vine a vivir en el 85 a Rosario. No conocía a nadie, vine a Nuevo Alberdi del otro lado. Cuando nos casamos y nos vinimos, él trabajaba en la recolección y después siempre tuvo horno de ladrillo. Y cuando yo vine a vivir acá había dificultad en el agua porque había que ir a buscarla a una canilla pública. No había agua, no había luz, que había que enganchar también. Vivíamos todos enganchados, sería. No hay familias que acá viven más de 30 años, 40 años viviendo acá en el lugar, que son re dueñas del lugar, del barrio, y lo reapropian como tal, y son re solidarias en el momento cuando cae algún vecino nuevo, no dudan en abrazarlos, básicamente. Un día aparecieron los chicos de Giro, eran 7 chicos de 20 años, 18, 20 años. Ellos aparecieron e hicieron una radio abierto, hicieron apoyo escolares. Y mis inicios en la militancia comienzan en el año 2006, cuando conozco al movimiento Giros y empiezo a recorrer las callecitas de Nuevo Alberdi, que se volvieron mi lugar en el mundo. Y fuimos a la municipalidad a pedir el agua, la luz, y nos dijeron que no porque era un terreno en blanco que no había en casa. Nunca figuró Nuevo Alberdi de este lado que había gente. Hasta la última inundación que aparecieron los salvadores y bueno, pasamos a ser Nuevo Alberdi. Y era todo descampado, eran poquitas casas y la inundación cada que eran 5 gotas y teníamos el agua hasta... Y teníamos que ir todo del otro lado. Y antes éramos olvidados, inundados hasta las orejas. Perdíamos todo porque caían 2 gotas y se inundaba. Vivíamos como pescado en el agua. Pasamos inundaciones tremendas en el 2004, en el 2007 fue la más grande, que llegó al techo. Ahí perdimos todo, buscábamos donaciones, íbamos con los chicos de Giro y con un carro de uno de los vecinos de Nuevo Alberdi, zona rural,
llevábamos les poníamos la olla y llevábamos, porque la comida la hacíamos acá en los galpones. Llevábamos y las repartíamos. Yo en mi centro comunitario tenía más de 500 familias dándole la copa de leche y el comedor. Yo decía, bueno, una inundación más, empezar a trabajar otra vez para volver a conseguir todo, que antes nunca nos dieron nada, perdíamos todo y perdíamos todo. Venían y nos anotaban y nos preguntaban qué habíamos perdido y veían todos los muebles mojados, todo, y nunca aparecían con nada, ni siquiera con un plato de comida a la noche el que se quedaba cuidando la casa. Pero no, aparecieron los chicos y hicimos un acampe en la Plaza San Martín de un mes. Nos dieron subsidio, agrandaron el arroyo y ya no, gracias a Dios no tuvimos más inundación.